Juliana. Hola, padre, finalmente, mucho gusto. Primera vez quería ante todo agradecerle el mensaje que me hizo llegar hace más de un año de apoyo por una circunstancia personal. Ah, sí, me acuerdo de hecho. Y nada, y lo he venido siguiendo y aprendiendo mucho, de hecho. No quiero quitarle mucho tiempo. Quería Ah, compartir más bien que por el trabajo que yo hago aquí en Perú, yo soy peruana. Tengo mucha relación de trabajo con personas que no son católicas y que son cristianos, evangélicos. Y de hecho, sí hacemos un trabajo conjunto. He venido escuchando que usted sí diferencia a los protestantes anticatólicos de los no anticatólicos, ¿no? sí, Y nada, yo simplemente quería compartir dos cosas. La primera es que, de hecho, sí, me he encontrado con protestantes o evangélicos que se han acercado a mí con muy buena intención como para cuestionar mi fe católica. Y una de las cosas que o sea, he visto como una línea transversal es que, por ejemplo, te dicen, no, sí, yo pertenecí a tal iglesia, ¿y por qué te saliste? Porque, no sé, no me gustaba esto y lo otro. Y ahí me fui a otra, ¿y por qué te saliste? Por esto, por esto, por esto, ¿no? ¿Y por qué te saliste? Ya. Pero se salen de la católica sin haber estudiado la religión católica como estudian las iglesias en las cuales van rotando, ¿no? Entonces yo le dije, oye, ¿y por qué no estás en la católica? No, porque los católicos, pero ¿has estudiado su doctrina? No. Entonces, la única que no estudias es de la que criticas. ¿Me explico? Entonces, eso ha sido una experiencia un poco entre varios que, claro, me quedan mirando y le digo, porque si tú estudias la doctrina católica y luego te convences que no es la verdadera religión, perfecto, pero no la estudian. No sé si por temor, y ahí viene mi segundo punto, y con esto ya quería no quitar mucho más tiempo, no, que es tranquila que tenemos tiempo todavía, ¿eh? la siguiente, es que de hecho el aprendizaje de la religión, que no sé cómo se llama, yo de hecho soy de familia católica, pero mi conversión fue hace 15 años, verdadera, Catecismo. catecismo, este, no acaba nunca. O sea, un católico que no ha estudiado teología, inclusive creo que hasta los que estudian teología y profundizan, de hecho mi esposo es teólogo y veo todo lo que él lee, no acaba nunca de un católico que cree, porque todo el tiempo uno está profundizando y yo me he dado cuenta en estos años que he venido leyendo algo, cosas, ¿no? No digamos con un aprendizaje estructurado, pero sí en la conversión uno va profundizando. O sea, no acabas nunca de no sé cómo explicar, de entender la maravilla de la fe y de verdad uno, mediante la razón, sí en- encuentra una conexión con lo que el corazón y la vida le dice una vez que encuentra a Cristo o a Dios, ¿no? O sea, es como milagroso. Entonces, sí, yo invitaría a los amigos que son cristianos, con todo el respeto del mundo, que se den esa oportunidad, así como estudian a otras religiones, que estudien la religión católica, independientemente si se adhieren a ella o no, porque sí hay mucha riqueza intelectual conectada con la espiritual, y es bonito porque como que las certezas de lo que uno siente se confirman. No Sí, sé si sí, eso es tradición o qué, pero eso era más o menos lo que quería compartir. sí, no, es tal cual. No, de hecho, los que estudiamos teología, por ejemplo, yo no soy propiamente teólogo, pero estudié teología ciertamente, y bueno, lo mío es más bien el campo de la apologética y de la historia de la iglesia. Y obviamente, bueno, la filosofía, porque bueno, estudié en la universidad filosofía, son esos más o menos los campos que manejo, pero bueno, tenemos digamos, una formación en teología y tenemos una formación en derecho canónico, pero lo que podemos decir es que mientras uno más aprende, uno más se da cuenta de su ignorancia, ¿no?
Porque, por totalmente. ejemplo, a mí me ha pasado cuando entré al seminario, yo entré hace, no sé, estamos hablando ya 24 años que entré al seminario, y la cosa está que me di cuenta que sabía muy poquito. Yo pensaba que sabía cuando tenía 18 años, ¿no? Pensaba que yo sabía y ahí me di cuenta que no sabía nada. Y hoy me doy cuenta que todavía me queda mucho más por aprender, ¿no? Es un poco así, porque nuestra iglesia tiene 2000 años, ¿no? Entonces, Total. ciertamente, sabe que yo la verdad que casi le pido una entrevista por el problema suyo, pero no me animé porque por el personaje que usted mencionaba, si es un personaje que trabaja en el Vaticano, yo dije, la verdad no me conviene, porque soy sacerdote, ¿no? Sí. No me conviene que me agarren como target, como se dice acá, ¿no? Que me agarren como... Yo ciertamente que, por ejemplo, pongo la bala, pongo el pecho para las balas cuando vale la pena, pero dije, lo pensé, ¿no? Pero No dije, valía la pena, lo padre. dejamos ahí Porque, porque sí, sí. y aprovecho eso que usted menciona, porque un poco para los que no conocen y no importa, yo fui amenazada con una excomunión. Entonces, pero que el Papa Francisco la desconoció y bueno, ahí está la historia en mi canal, que ya ha pasado un año, casi un año y ya medio que está la página pasada, a pesar de que siempre los enemigos se agarran de eso para burlarse. Pero ¿sabe qué, padre? En esa experiencia uno duda, ¿no? Porque uno dice, oye, ¿cómo puede haber gente que te pueda hacer tanto daño dentro de tu mismo lado, por decirlo de algún término? Pero así como yo descubrí lo más feo que podía haber de repente, o una experiencia muy negativa en la iglesia, la contraparte fue maravillosa. O sea, de verdad, siempre lo digo y me emociona porque digo, la cantidad de gente que salió al encuentro, nunca quise que salgan públicamente porque sé cuáles son las circunstancias. La cantidad de gente que tendió la mano, que decía que rezaba por nosotros, fue tal y comencé a aprender también de la historia de la iglesia, porque uno piensa que vive la peor época. Mi esposo siempre se ríe porque me dice, escúchame, hace 2000 años, hace 1000 años que todo el mundo piensa que es el final de los tiempos. Siempre uno piensa que está en el peor momento, pero la iglesia ha superado esto, esto, esto. Entonces, claro, uno va entendiendo y va fortaleciendo, poniendo en perspectiva una experiencia personal o no en la iglesia y de verdad que con esta experiencia yo he salido más fortalecida a pesar de lo duro que fue, Sí. de lo duro. Yo creo que igual es la peor época en un sentido, ¿no? No en todos los sentidos, pero en el campo doctrinal es la peor época. Porque, Ujú. por ejemplo, anteriormente había problemas morales, o había problemas, también había problemas doctrinales, ciertamente, pero bueno, no era, por ejemplo, el intento de justificar el error con la inteligencia, ni era tampoco el intento de justificar el pecado. Hoy tenemos gente, porque por ejemplo, antes del concilio, y hablamos de la Edad Media, ¿no? Estaban los herejes, sí, ciertamente, pero hoy tenemos gente dentro de la iglesia que intelectualmente busca justificar el pecado y busca justificar el error. Eso es algo totalmente nuevo, en el sentido, de modo sistemático me refiero, ¿no? De modo Ujú. sistemático. En ese sentido, estamos en la peor época. Ahora, en el sentido moral, no. O sea, el sentido moral, hubo pecados en todas las épocas, ¿cierto? Siempre, Eso siempre. claro. Pero para mí ha sido una experiencia linda. Linda parece mentira, pero cantidad de sacerdotes nuevos, amigos que tengo, este, no sé, ha sido una experiencia, no sé, rarísima. Algún día pienso que la podré escribir. Todavía está en proceso porque esos capítulos no acaban así nomás. No, no. ¿No? Entonces, pero bueno, fue una experiencia, conocí a un papa, ¿no? Que te reciba mal que bien, sea como la circunstancia, igual es una experiencia bonita, ¿no? Mi familia, o sea, es
no sé, sí, yo sé que es un momento difícil, de alguna manera mínima, un piojo, yo he sido medio protagonista de esto, pero te fortaleces y de verdad los milagros que suceden en un momento difícil que fortalecen tu fe. O sea, Dios es, no sé, la providencia, el Espíritu Santo, no sé, es perfecto. Entonces, yo estoy muy agradecida por esa experiencia. Rezo, el otro día escuché que usted decía también, y otro padre que rezaban por siempre, ¿no? Por las personas que les hacían daño. Yo he aprendido a eso también, porque a veces uno quiere en su egoísmo o su falta de humildad que se reivindiquen públicamente y de verdad uno dice, no, uno lo que tiene que rezar es porque esas personas cambien su corazón, porque cuando cambie su corazón, todo alrededor de ellos va a cambiar, incluido lo que le han hecho a uno, ¿no? No, y le aclaro una cosa, yo a veces, yo rezo siempre por mis enemigos, ¿no? Porque una de las cosas que yo me doy cuenta es que me odian, porque la realidad es que me odian con odio teológico, ¿no? Esa es la realidad. Claro, Yo lo sé por ciertos motivos, pero no se despegan de esta pantalla. Entonces yo lo que digo es, mal que mal, los tengo siempre acá junto conmigo y escuchan todas mis prédicas. Entonces yo a veces, anteriormente yo era un poco garrotero y lo soy todavía con respecto a eso, pero es por el bien de ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo digo, hay que rezar por los enemigos, porque esas personas que nos odian, muchas veces lo que uno se pone a pensar es no conocieron a Dios, ¿no? No lo conocen, esa es la realidad. Porque le aclaro, los anticatólicos son un ejemplo, pero también podemos hablar de los marxistas, también podemos hablar de las feministas, estas que hacen daño a las iglesias, ¿no? Los que defiendan el crimen del aborto, ¿no? También yo incluyo a los liberales, porque me refiero también en Argentina, aunque más bien dicho, yo pienso que por ahí un sector es menos malo que el otro, pero miembros de ese sector liberales han aprobado blasfemias contra el Sagrado ujú, Corazón, contra Jesucristo. Entonces yo digo, los tenemos que combatir abiertamente y tenemos que denunciarlos, pero al mismo tiempo tenemos que rezar por ellos, porque bueno, capaz que rezando por ellos, Dios les toca el corazón, ¿no? Pero como decíamos en Argentina, con el rosario en la mano y con el garrote en el otro, tenemos que también así defender es. nuestra fe, ¿no? Así que Yo lo que hice un poco para sobrevivir este año fue por cada ataque, y hasta ahora lo hago porque yo en mi trabajo en Perú, yo tengo una asociación que lucha por la vida, la familia, ¿no? Ya varios años. Entonces, claro, la feminista, el género, el aborto, todo eso son mis temas y ya, pues los ataques los recibo cada 30 segundos y ya uno se acostumbra porque que esté en redes sociales es parte de la dinámica, ¿no? sí, Pero cuando recibo ataques fuertes, fuertes así, porque hay momentos, sobre todo cuando uno lucha con alguna batalla que tiene que ver con el aborto, los ataques son, no digo o sea, son de verdad bien fuertes, son especialmente fuertes. Yo siempre digo, por cada ataque fuerte, 3 obras buenas. Siempre lo triplico, o sea, hago ese esfuerzo de decir ya, desde padres de tonterías como voy a donar, aunque sea lo poco que tengo a un asilo de ancianos, hago 3 obras como para reparar ese ataque que a mí me dan. Y es como que a veces digo, y a veces me los mandan como porque me está faltando hacer cosas buenas. Entonces, ese ejercicio también me ayuda porque ya uno revierte, por lo menos racionalmente, ese ataque que uno recibe, ¿no? Pero, pero las redes sociales distorsionan un montón, yo me he dado cuenta, porque sales a la vida fuera de una red social y nadie ni está ni enterado de lo que te dicen, ni lo que pasa. O sea, Twitter distorsiona todo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, y al final uno también comete, creo, el pecado de la soberbia de pensar que todo el mundo te conoce o que todo el mundo está pendiente de lo que te pasa y tampoco es cierto. No, es verdad, es verdad. No, la verdad que las redes sociales son un mundo para un sector, digamos, ¿no? Pero no son el mundo real. Pero sí, lo que yo me daba cuenta es el tema no tanto de las redes sociales, sino de las repercusiones que a veces las redes tienen en la realidad también, ¿no? Por ejemplo, no sé, un sacerdote, las denuncias que le hicieron a este padre El y padre terminaron, Francisco.
exactamente, terminaron afectándole la vida sacerdotal, el ministerio, ¿no? sí, Por ejemplo, a mí me han denunciado, pero yo tengo un obispo que gracias a Dios es católico. Entonces, por esa razón, mi obispo me protege, obviamente me pide prudencia, pero me protege. claro, Y obviamente yo tengo que ser prudente, pero ciertamente que a veces lo malo, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿no? Eh, no es un argumento decir que la persona es un satanista para no escucharlo, porque si yo le clavé una puñalada, por más que sea un satanista, bueno, en ese caso es culpa mía. Pero si directamente el satanista con una mentira acusa al sacerdote, con una mentira absoluta, distorsionando la realidad, y es escuchado, uno dice, en realidad los sacerdotes deberíamos ser las personas de confianza del obispo, ¿no? O sea, en primer lugar nos deberían escuchar a nosotros. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta es que las redes sociales, sí, el mundito es un mundito chico, pero puede hacer mucho daño, sí. lamentablemente, ¿no? Puede hacer mucho daño y hay que tener cuidado. No sé si a usted le pasa, pero hoy hablaba con una persona que es muy influyente en las redes también, que por prudencia no puedo decir su nombre, pero nosotros nos acostumbramos mucho a los insultos. Por ejemplo, los insultos son moneda corriente de todos los días y uno dice, la verdad que ya llega un momento en que uno no le afectan. Pero Claro. creo que uno nunca se acostumbra a ser odiado. Una de las cosas que no es que uno pierde la paz, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día un protestante amigo mío, que es un pan de Dios este hombre, ¿no? Pero estaba indignado y me compartió un mensaje donde uno de los anticatólicos decía, este curita, una cosa así, eh, si se lo pudiese matar y no ir a la cárcel, yo lo haría con gusto. Dijo una cosa así, Ujú, ¿no? O sea, no me mata porque va a la cárcel. Y en realidad, bueno, yo conozco la persona que dijo esto y yo ya sé que está llena de veneno. Entonces fui al Santísimo, recé por ella, pero digo, exacto. la verdad, eso de sentirse odiado, uno nunca se acostumbra. O sea, uno dice, no me afecta interiormente, no pierdo la paz, pero realmente uno ve la maldad y uno ve realmente el odio del otro, que es una cosa bien demoníaca. No sé si usted tiene la misma impresión a Es que, veces. por ejemplo, mi vulnerabilidad son mis hijos, Claro, porque yo digo, hay gente que es tan mala que hasta es capaz de quererle hacer daño, pero yo confío en la Virgen, que o sea, yo tengo por lo menos 2 o 3 casos que me han pasado donde yo puedo dar fe que la Virgen ha salvado a mis hijos, que yo los encomendé en el bautizo. Segurísima, o sea, no hay manera física, matemática, material que mis hijos, que haya pasado lo que haya pasado y mis hijos hayan salido, o sea, desde que un día, padre, imagínense, yo nunca, de mis hijos eran chiquitos y yo nunca los dejaba solos. Y una vez tuve que salir de mi casa y los dejé con la señora, una señora nueva que los cuidaba, ¿ya? 3 años tenía uno y la otra 5 o 6. Y me fui y cuando estoy regresando, justo mi esposo llegó como nunca temprano. Y me dice, Juliana, los niños en la casa no están en la casa. ¿Cómo que no están en la casa? Estarán donde Bueno, ¿qué había pasado? La señora, como nueva, había recibido la típica llamada de, hola, soy el papá, llévalos acá. Bueno, la cuestión, para hacer el cuento corto, por un milagro de Dios, contestó el taxista. La cuestión es que a las 45 minutos yo tenía a mis hijos conmigo de regreso, iban camino a un hospital al otro lado de la ciudad, y se dieron las cosas de tal manera y con tanta coincidencia que si no, yo estoy segurísima que fue la Virgen María que los rescató. Y así tengo 2 o 3. Entonces yo con esas experiencias siempre trato de no vivir con miedo y siempre los encomiendo cuando salen, porque si no, no puedes hacer este trabajo o no puedes exponer, o sea, no podrías hacer nada, empezando porque no podrías ser mamá, porque los chicos siempre, y sobre todo en un país como el que yo vivo, siempre están expuestos a cualquier cosa, ¿no? Bueno, y hemos puesto de nuestra parte, por ejemplo, yo a mi hija siempre le hablo de no poner fotos, de no exponerse, cosas así, ser más prudente, pero sí he pensado, por ejemplo, en que hay gente que es capaz, de hecho, uno de mis odiadores sí ha puesto fotos de mi hija
en el Twitter. mm, Con el rostro medio lavadito, ¿no? Para demostrar alguna estupidez. Pero yo digo, sí, yo podría haberlo denunciado, pero ¿sabes qué pasa, padre? Que eso es lo que ellos quieren, desenfocarte. Entonces, cada vez que yo recibo así un ataque que te provoca, porque claro, eres humano y te provoca hacer de todo, yo digo, no, no te desenfoques, porque tu foco ahorita es hacer tal trabajo, defender tal situación, ¿no? Entonces, no voy a caer en la tentación de que mis esfuerzos se distorsionen porque alguien hace una tontería, por otro lado, por querer atacar. Pero sí, sí, sí entiendo lo que dice. Uno no se llega a acostumbrar, pero logra vivir con ello como parte de él. sí, sí, sí. No, es una cosa que uno se acostumbra, digamos, a vivir. Y ciertamente, qué sé yo, también el padre Javier y yo, que por ejemplo nos criamos juntos prácticamente y tuvimos experiencias duras en la vida, es como que, qué sé yo, nosotros decimos en Argentina, nunca nos creemos demasiado fuertes porque dependemos de la gracia de Dios, ¿no? Pero en muchas cosas estamos curtidos, ¿no? Por ejemplo, lo que más les molesta a veces a los enemigos es que uno a veces se ríe de ellos, ¿no? Por ejemplo, no sé, a veces uno hace chistes muy irónicos. El otro día con un anticatólico yo le decía, porque él me decía, no, porque tú no tienes hijos, ¿no? Y le digo, sí, te tengo de hijo a ti, ¿no? Desde hoy eres mi hijo porque te di una paliza intelectual total, ¿no? Y quedó súper enojado, ¿no? Entonces, Claro. claro, uno tiene ese tipo de respuestas o cosas así. Y a lo que vamos, ¿no? Uno no lo hace por herir al adversario, pero al mismo tiempo lo que decíamos con el padre Javier es tenemos que sobrevivir también, ¿no? No, Entonces la manera de sobrevivir es rezando por el enemigo, pero al mismo tiempo Cristo con los fariseos era un poquito más irónico, les decía, ustedes no necesitan cura, no necesitan el doctor, así que la a mí, ironía la usaba Cristo también, ¿no? a mí me parece súper bien que hayan sacerdotes valientes, porque de hecho yo me convertí gracias a un sacerdote valiente que desafortunadamente falleció joven, pero me dejó, digamos, en la cabeza esto de siempre no tener miedo, ¿no? Entonces, sí necesitamos sacerdotes valientes porque desafortunadamente yo los entiendo, hay muchos sacerdotes que sí son mucho más vulnerables de efectivamente que les hagan algo, que le quiten el sacerdocio. Hemos visto un montón de casos porque no tienen el debido proceso. Y yo sí creo que hay que ser prudentes. ¿Por qué? Porque necesitamos esos sacerdotes también para que vayan a evangelizar en zonas que no son redes sociales, Sí, ¿no? Entonces yo sí estoy de acuerdo en que yo he hablado, el otro día estaba hablando con un sacerdote y él medio molesta, le decía, padre, ¿verdad? Me da un poco no sé, me molesta un poco que no se atrevan, por ejemplo, ven una situación que debe ser denunciada, no estoy hablando de abuso sexual ni nada, sino una situación de corrupción y se quedan callados. Y me dicen, Juliana, es que tú no tienes nada que perder. O sea, claro, a ti te hacen una amenaza y tú te puedes plantar y decirle, no, no se la voy a aceptar y es más, puedes ir hasta el final para que investiguen tu caso y todo, pero un sacerdote es mucho más vulnerable porque si no hay justicia, le quitan todo sin ningún tipo de proceso y ¿qué hacen? Yo por lo menos tengo como laica 8.000 recursos, empezando porque inclusive puedes tener un amigo canonista que te dice una excomunión es nula espiritualmente, ven a mi parroquia, lo que tú quieras, pero un sacerdote que ya le quitan los galones queda en nada. Y de verdad un sacerdote bueno, digamos, sin la autoridad para ejercer, es como perder, pues no sé, hoy por hoy es un lujo tener un sacerdote bueno como para perderlo. Entonces sí, también hay que no. ser prudentes, ¿no? Es dependiendo, en nuestro caso siempre es dependiendo de muchas circunstancias y dependiendo del lugar donde uno está muchas veces, ¿no? Porque dependiendo del lugar donde uno está, uno tiene mayor o menor libertad de Sí, poder hablar exacto. muchas veces. Pero eso es lo que yo le decía muchas veces
a mis amigos laicos que dicen los sacerdotes son cobardes, ¿no? Les digo, no, lo que pasa es que muchas veces no pueden hablar, esa es la realidad, ¿no? Muchas veces no pueden hablar porque los silencian. ¿M? Entonces, porque me decían, el padre tanto y el padre tanto que son muy buenos pero no hablan, le digo, ¿sabes por qué no hablan? Porque si hablan, directamente los bajan de un ondazo, o sea, chao, De los acuerdo. suspenden y no pueden hablar nunca más, ¿no? Los sacerdotes en nuestro caso nos tenemos que cuidar más porque siempre, por decirlo así, nuestra situación es un poquito más delicada. Si a nosotros nos hacen una acusación, por ejemplo, le pongo un ejemplo concreto, ¿no? Yo en mi parroquia tengo cámaras por todas partes, o sea, Muy tengo bien cámaras hecho. absolutamente en todas partes. ¿Por qué razón? Porque la acusación es prueba. Si alguien viene y me acusa de haber hecho algo, yo directamente me suspenden automáticamente. O sea, no tengo defensa, está bien, después me puedo defender todo lo que uno quiera, pero en el Sí, entretiempo estoy suspendido, ¿no? Entonces, tengo cámaras en todas partes y después cuando los parroquianos me dicen, padre, lo pasamos a buscar, no, 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 yo voy solito a tu casa, tranquilo, espérame con tu familia, cosas por el estilo, no estés solo. Es lamentable, pero es el modo como nos tenemos que manejar porque hoy en totalmente. día estamos en la mira, ¿no? Y justamente por Y poco pagan muchos. así es, y yo estoy totalmente de acuerdo yo tengo amigos sacerdotes que, por ejemplo, mi hijo menor es súper afectivo, súper cariñoso. Y, por ejemplo, sí he visto sacerdotes que mi hijo, o sea, tiende a abrazar, ¿no? Y claro, súper delicado, pero estiran la mano y le dan la mano. Claro, Y yo lo entiendo, porque sí hay gente que, si yo fuera mala o mal pensada, podría decir, ay, lo abrazó mal, lo abrazó así, lo abrazó así, ¿no? Porque sí, hay gente y yo lo entiendo y creo que hay que hacerlo así. Y no solamente los sacerdotes, los hombres, las mujeres, todos ahora nos tenemos que cuidar de todas estas acusaciones falsas y ser prudentes porque ya no hay, digamos, ni debidos procesos, ni la confianza en el otro, y los sacerdotes hoy, como yo he visto, sí hay muchas acusaciones que van y después va el proceso. Si es que tienen suerte de tener proceso, ojo. sí, exactamente. Eso pasa mucho. No, acá en Estados Unidos el criterio es, si la persona me da un abrazo, yo le puedo corresponder, pero no puedo yo tener la iniciativa de abrazar, por ejemplo. Yo lo que tengo que hacer es esperar qué es lo que hace la persona. Y con mis parroquianos ya nos conocemos, ¿no? O sea, en el sentido, ya Claro, ya sabemos sabe que quién es quién. con este me doy un abrazo, con este doy la mano, una cosa así, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, vino una muchacha de unos 30 años, ¿no? Y yo simplemente esperé qué era lo que iba a hacer ella. Y vino y me dio un abrazo. Bueno, un abrazo le puedo dar si la persona toma la iniciativa. Pero hasta en esos detalles, en el clero de Estados Unidos nos dijeron mucho cuidado, porque justamente cuando uno toma la iniciativa, uno nunca sabe si delante de uno no tiene alguien que después va a usar eso. Entonces, ya estamos acostumbrados, ya no es Hay que paranoia, cuidarse. pero lamentablemente esa es un poco la situación que, Pero hay digamos, que que ser, tenemos, ¿no? pero bueno, padre, la esperanza, nunca hay que perder la esperanza. Y yo creo que eso es algo que la diferencia entre los que creemos y los que no, es que por lo menos lo que a mí me ha pasado, ante la frustración de no encontrar a veces la justicia terrenal, siempre queda la divina y tú dices, bueno, yo en realidad todo lo que hago no lo hago, es un ejercicio de todos los días, porque tampoco es que yo sea la virtud de la humildad Sí. caminando, ¿no? Y además Pero Ya Jesucristo triunfó, a nosotros nos queda resistir nomás, ¿no? Esa y es la realidad. decir, y yo digo, bueno, todo lo que hago en realidad no es para que acá me premien ni nada, al contrario, ya me he dado cuenta que es al revés. Lo hago porque yo sí creo que existe el cielo y el infierno, y más bien me llama la atención que haya gente que debería también creer en eso y actúa como si no existiera, ¿no? Así es. Pero bueno, yo tengo siempre, como le decía, rezo por ellos, porque para mí uno de los personajes que más me gustan del Evangelio es Dimas, ¿no?
Sí. Esa es mi esperanza y siempre que pienso en Dimas, digo, hasta el último minuto siempre hay la esperanza de convertirse. No hay que esperar al final de la vida para convertirse igual, ¿no? Hay que empezar hoy mismo, pero, Así es. Pero pero bueno, bueno, le agradezco mucho, padre. no, le agradezco y después cualquier cosa estoy a disposición, por ahí podemos armar un vivo sobre algún tema, ¿no? Así que Excelente, padre. con mucho Ahí gusto lo coordinamos. Un estamos en, gusto. estamos en comunicación, así que cualquier cosa estoy para servirla, Muchísimas Juliana. gracias, padre. Igualmente. Y que Dios la Gra- bendiga, ¿eh? Hasta luego. Gracias, padre. Hasta luego, padre. Chao, chao. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.